Entrevista. Esta semana que pasó se publicó en página 12 un documento del Plan Fénix, de ese grupo de economistas que están nucleados en las universidades nacionales, que comenzaron allá por el 2001 a reunirse a partir de una iniciativa de la Universidad de Buenos Aires, y publicaron un documento sobre propuestas para salir de esta situación de crisis, que nos parece interesante analizar, y nos pareció interesante consultar a alguien que participa del Plan Fénix y que es un economista local, que es Gustavo Busso, un economista de nuestra universidad que ha participado de reuniones de este grupo de intelectuales que están pensando, y que lo han hecho desde esa fenomenal crisis económica que tuvo el país en el 2001, cómo hacer para poner al país en un sendero de desarrollo económico y equidad. Así que Gustavo nos recibió amablemente en su casa y pudimos entrevistarlo, y a continuación vamos a escuchar lo que él nos decía. Primero nos explica qué es el Plan Fénix y cuál fue el rol que él tuvo dentro de este grupo de intelectuales y que tiene dentro de este grupo de intelectuales. Bueno, la verdad que sí, porque además yo participé en muchas reuniones del Fénix en Buenos Aires. Hicimos un evento del Plan Fénix de Economía Regional el año 2003 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Participé como uno de los fundadores también del Plan Fénix Córdoba, que es muy posible que se pueda reeditar en los próximos meses, porque tuvo 2 o 3 años parado. Entonces la verdad que el Plan Fénix surge digamos, antes de la caída y la explosión del segundo experimento neoliberal de la década de los 90, digamos, Menem, Cavallo de la Rúa, toda esa experiencia, y surge como para pensar una alternativa y salir del pensamiento único. Y en un contexto donde se había llevado el país a un proceso recesivo de aumento de desocupación y de un endeudamiento que llevaba casi hasta la insolvencia al país. Es una situación estructural parecida, más allá de las diferencias con el clima y la situación, digamos, la coyuntura que había en el 2001, es muy parecida. ¿Es menos grave ¿Sí? o más grave que en el 2001? Mira, la verdad que el próximo gobierno va a encontrar una situación más compleja en términos de deuda. ¿Por qué? Porque va a encontrar una deuda más grande, mayormente denominada en dólares, ¿sí? Y con las reservas vacías, porque el Fondo Monetario, léase Estados Unidos, que es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, apuesta por este proyecto político-económico y lo hace llegar hasta noviembre a costa de quemar las reservas que el Fondo Monetario le ha dado desde el año pasado, 58.000 millones de dólares. Y en 3 años permitieron la fuga de más de 60.000 millones de dólares. O sea, no hemos endeudado para financiar la fuga. ¿Sí? Como esta deuda es impagable por el volumen de la deuda, que era por eso entramos en default el año 2001. Ahora también estamos en default. Bueno, ahora también estamos en default, decía Gustavo, porque si no tuviéramos la plata del fondo para pagar los compromisos de deuda, no los hubiéramos pagado. De hecho, el fondo vino a rescatar al país ante esa falta de dólares para afrontar los intereses y el capital de la deuda asumida a lo largo de estos últimos años. Una cosa que le pregunté a Gustavo es si se puede pensar en un país en vías de desarrollo, un país desarrollado, teniendo la supervisión del fondo. Y esto nos decía. La verdad que yo creo que no, y lo muestra la experiencia histórica de los últimos 43 años, desde el 76 hasta ahora. Cada vez que hemos tenido acuerdo con el fondo, con endeudamiento, ha generado recesión, insolvencia de la Argentina, ¿sí? Y siempre ha dado muy mal resultado. Es el promedio de crecimiento más bajo del último siglo son los momentos neoliberales. No es como dice el actual presidente, que en estos últimos 70 años, sí, el problema ha sido llamémosle los modelos populistas. La verdad es que los peores años de Argentina en términos económicos, los peores procesos, son la experiencia que inicia del 76, ¿sí? Con el gobierno militar, en el año 89 con Menem, continuado por De la Rúa, que hasta tuvieron el mismo ministro de Economía, y el actual periodo de Macri, a tal punto que el periodo de Macri de 4 años te deja 3 años con recesión y un solo año de crecimiento, con un PBI 4% más chico y 8%
per cápita, el PBI per cápita, en 4 años te pone un PBI per cápita 8% más chico. Claramente son dos modelos antagónicos. El del Fondo Monetario y del actual gobierno, que es lo mismo, porque piensan lo mismo y defienden los mismos intereses político-económicos, son modelos que se les llaman neoliberales o de oferta, ¿sí? Son de valorización financiera en donde el excedente va, en términos estructurales, ¿cierto?, de abajo a arriba y de adentro a afuera. Los modelos, llamémosle nacionales y populares, más keynesianos, neodesarrollistas, son modelos que se les llaman desarrollistas o neo-keynesianos o de demanda, ¿sí? Que intentan sostener la demanda interna a partir del consumo, la inversión y el gasto público, ¿sí? Con una sustitución selectiva de importaciones, ¿sí? Son dos modelos diferentes, uno basado en la expansión del mercado interno y la diversificación productiva, y el otro basado en la agroexportación, diría el gobierno, es el Plan Australia, como lo formuló en el año 2016, ¿sí? Y acá el problema, en términos, por ejemplo, del Plan Fénix, es el tema del crecimiento, la equidad y la sostenibilidad ambiental, ¿sí? El tema que los modelos neoliberales te llevan, en términos de crecimiento, te llevan a recesión y decrecimiento. En términos de equidad, te lleva a la polarización y a la regresividad, ¿sí? Y en términos ambientales, ha profundizado el extractivismo, que también se profundizó en el modelo anterior, llamémosle nacional y popular. Bueno, te dice Gustavo, hay dos modelos posibles. Empuja, ¿no? Empuja, dos modelos antagónicos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para tener un modelo inclusivo? Y se la pregunté a Gustavo. Y también le pregunté, ¿cuál es el problema argentino? Porque Macri dice que los últimos 70 años Argentina viene desbarrancando, Argentina va por el mal camino, y que hay que solucionar todos esos 70 años de malas decisiones económicas, pero nunca está claro cuál es el problema es el Estado, el problema es el déficit, el problema somos nosotros. Bueno, le pregunté esto también a Gustavo y esto nos decía. La desigualdad es ineficiente. Si hubiese un shock distributivo, mejoraría el mercado interno, y ahí sí las empresas, al vender más, podrían realizar la ganancia y transformarlo en inversión para que eso genere empleo genuino de calidad y avanzar a pobreza cero. Ahora estamos en el proceso inverso. Bueno, ahí te detengo ahí. Uno piensa en redistribuir, por ejemplo, uno de los instrumentos puede ser el salario. Claro, salario, jubilaciones. Obviamente también hay que hacer aumentar la productividad. Para que eso iba, porque históricamente uno ve los modelos redistributivos, no de abajo hacia arriba, sino al revés, han chocado con la falta de dólares. Sí, el problema estructural de Argentina, más que el déficit fiscal, es la escasez de dólares. Es lo que en economía se llama una estructura productiva desequilibrada. ¿Qué implica eso? Parece un nombre complicado, pero no lo es. En el fondo, que cuando vos empezás a crecer e industrializarte, la industria es altamente demandante de dólares. Esto es, de insumos importantes. El tema, ¿cómo se producen esos dólares? Generalmente en Argentina y en todo lo que es latinoamericano, muy primarizado, exportadores de alimento y materia prima, eso lo provee el campo o los recursos naturales. El tema es que se agotan esos dólares y no alcanza a cubrirla cuando te estás desarrollando. Y se llega a un cuello de botella, que son los típicos modelos que se les llama de stop and go. Venís creciendo y viene una crisis cambiaria porque faltan dólares, hay una brusca devaluación, generalmente cambios políticos que antes se resolvían con golpe de Estado, ahora con golpes de mercado, cambia la institucionalidad, o cambios también democráticos, modelos por ejemplo de más neoliberales, más mercado intensivo, que genera otra institución. Bueno, acá ya nos da vuelta el razonamiento, lo que se piensa del lugar común, Gustavo. Nos dice que el problema argentino es la escasez de dólares y una estructura económica desequilibrada. Bueno, si ese es el problema argentino, ¿qué tenemos que hacer para solucionarlo? Eso fue lo que le pregunté a Gustavo Busso y esto nos decía. No es por este camino de fuerte endeudamiento. Este endeudamiento nos llevó a problemas de liquidez de dólares, a problemas de insolvencia en términos de dólares. ¿Por qué? Porque se endeudó el país sin generar capacidad de repago. Se financió se endeudó externamente. El país que más se endeudó en el mundo en estos 4 últimos años tiene el 40-45% de la cartera del Fondo Monetario Internacional, es la deuda de Argentina, cuando tiene menos del 1% de la población. Entonces estos modelos de fuerte endeudamiento externo, de valorización financiera para la posterior fuga, son inviables.
hay que ir a un modelo de valorización productiva y no financiera, y para que haya digamos, valorización productiva y que haya inversión productiva que genere empleo de calidad, necesitamos, por decir así, un shock distributivo que amplíe el mercado interno y hacer una política de sintonía fina por el tema de la escasez de dólares. Sí, hablar de sí, agregar valor. O sea, importaciones las estrictamente necesarias. Claro. O sea, sí, y usar los dólares que son escasos para las importaciones necesarias, no para consumir perfume francés. Hay una decisión estratégica. No el turismo, por ejemplo. Tendría que haber un tipo de cambio múltiple, ¿sí? Para distintas necesidades. Por ejemplo, hay que priorizar la provisión de insumos para mejorar la capacidad productiva y poder exportar. Porque si queremos reprogramar la deuda y pagarla, no entrar en default, tenemos que empezar a exportar más, porque es la única forma genuina de... Bueno, la única forma genuina de obtener dólares es exportar más, no con endeudamiento. Pero para exportar más se necesitamos ponernos de acuerdo fundamentalmente los distintos sectores de la economía. Eso es lo que también le pregunté a Gustavo Busso. El FENIC plantea un gran acuerdo nacional, una gran mesa de concertación, y lo planteaba desde el 2001, o sea, falta que los argentinos nos pongamos de acuerdo. Yo le pregunté si esto es viable, ¿cómo lo plantean desde el FENIC? Y Gustavo nos dijo esto. Los esquemas neoliberales no funcionan, agravaron todo, digamos, no solucionaron ninguno de los problemas que dejó la anterior administración y profundizó todos los problemas, ¿sí? Ahora, ¿qué implica pensar hacia adelante? Implica pensar en un triple pacto, según mi opinión. Yo justo te voy a preguntar eso, porque Culfas, uno de los integrantes del Grupo Callao, que se asesora a Alberto Fernández en materia económica, Roberto Labaña, el ex ministro de Economía, y aún no sabemos si va a seguir o es el candidato a presidente por un tercer espacio, e incluso el Plan Fénix hablan de la necesidad de lograr acuerdos entre las distintas fuerzas que están en pugna de manera permanente en Argentina. Me refiero a la burguesía nacional, el sector de los trabajadores, los representantes, por llamarlo de alguna manera, de la clase política, y a su vez también el capital transnacional. Parece bastante difícil sentarnos en una mesa y ponerlos todos de acuerdo con un objetivo hacia adelante. No sé, yo pienso en variables claves como es el salario, la tasa de interés, la ganancia de las empresas, el tipo de cambio. Hay como intereses en Argentina, un país muy particular, intereses muy divergentes. Sí, porque Argentina tiene mucha pendularidad institucional. Mira, si vos te fijas desde los años 70, cada 7, 8 años hemos tenido una fuerte crisis. En el 75-76, en el 82, en el 89-91, en el 2001-2002, en el 2008-2009, además con la crisis internacional, y en lo que va a 2016, ¿sí? 2019, sí, que se ha profundizado la crisis, ¿no? La estanflación, llamémosle, con fuerte endeudamiento alterno. Entonces, en ese sentido, me parece que pensar hacia adelante, no solamente pensar cuál es el proyecto de política económica que necesitamos, sino también cuál es la alianza social y los qué intereses es lo que le va a dar soporte, cuál es el bloque histórico que va a sostener ese proyecto económico, político y social, ¿sí? Claramente hoy día lo vemos porque directamente sin intermediarios son los sectores más concentrados y transnacionalizados, que son los que han tradicionalmente fugado. Por eso el presidente y la familia presidencial tiene más de 20 offshore, ¿sí? Ahora yo digo, bueno, ¿sí? A lo que quiero decir es que se necesita un proyecto sostenido por una alianza social, ¿sí? Y eso implica un pacto que yo creo que tiene que tener. Primero, típico pacto entre capital y trabajo, ¿sí? Pero también tiene que incluir un pacto territorial, que implica ese pacto territorial, repensar el tema de la coparticipación, pero también el tema ambiental, y un pacto, llamémosle, productivo, esto es, entre los distintos eslabones de los sistemas productivos, para nivelar tasa de ganancia y densificar el eslabonamiento para agregar valor y poder mejorar el consumo interno y a la vez también exportar. Ahí hay sintonía fina que este pacto lo tiene que hacer y dar una viabilidad de mediano y largo plazo a un nuevo proyecto, pero tiene que ser, te diría, radicalmente diferente a los esquemas neoliberales no funcionan, agravaron todo, digamos, no solucionaron ninguno de los problemas que dejó la anterior administración y profundizó
todos los problemas, ¿sí? Ahora, ¿qué implica pensar hacia adelante? Implica pensar en un triple pacto, según mi opinión. Sí, justo te voy a preguntar eso, porque Culfas, uno de los integrantes del grupo Callao, que se asesora a Alberto Fernández en materia económica, Roberto Labaña, el ex ministro de Economía, y aún no sabemos si va a seguir. Bueno, ahí le decíamos, ¿qué implica pensar hacia adelante? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué propuestas necesitamos pensar y ponernos de acuerdo? Y Gustavo, bueno, nos comenta qué hacen otros países. Y es muy interesante escucharlo. Otra política, digamos, es articular, generar otra política, digamos, con tasa de interés del 70% no va a generar inversión productiva, nadie va a invertir. Por eso hoy día tenemos, y nadie va a invertir cuando tenés hoy día el aparato industrial funcionando a un 53-54% de la capacidad instalada. Casi una máquina de cada dos está parada. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar condiciones favorables en lo financiero, ¿sí? Que tiene que ver con tasa de interés razonable para la producción y el crédito productivo, que tiene que ver con un mercado interno que se expanda, porque no tenemos ni la escala ni la productividad para exportar, excepto alimentos, ¿sí? Lo demás no. Bueno, y tenemos que ver dónde agregamos valor. Digamos, no podemos seguir exportando, como se dice siempre, el grano de soja, o de maíz, o de trigo. Hay que agregarle valor. Pero te diría más, no solamente valor transformar en aceite, la soja, o en harina el trigo, ¿sí? O en tortillas el maíz. Tenemos que empezar a generar tecnología en la producción en la cual somos intensivos, ¿sí? Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, países como Noruega, como Australia, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es intensivo en exportar, y Australia son intensivos en la exportación de recursos naturales. Pero, por ejemplo, Australia tiene el 60%, ¿sí? De los software de minería, porque ellos exportan mucho en tema de minería, domina el 60% del mercado del software de la minería. Esto es valor agregado, es conocimiento incorporado. Hoy día, ningún país intensivo en recursos naturales llega al desarrollo. Tiene que ser intensivo en conocimiento. Y Argentina está desfinanciando la ciencia y técnica, está desfinanciando la universidad, ¿sí? Y vamos en camino contrario al desarrollo productivo. Para sintetizarte, lo que necesitamos es lo que podríamos decir en economía, una eficiencia keynesiana, esto es generar crecimiento y fomentar la producción intensiva en mano de obra, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la construcción, pueden ser incluso las empresas de bajo nivel o mediano nivel de tecnología, pero también hay que fomentar la eficiencia schumpeteriana, intensiva en innovación y conocimiento, ¿sí? Los sectores, por ejemplo, como software, satélites, cuestiones de industria química y tecnológica que podemos. Y también podríamos decir una tercera eficiencia, que es la eficiencia ambiental. Esto es dejar una huella de carbono menor, un menor deterioro ambiental, ¿sí? Pensando en la transformación de la energética, ¿sí? Que implica cambiar el patrón de uso del suelo también, ¿sí? Ese es el desafío. Bueno, ese es el desafío, nos decía Gustavo Busso, que le agradecemos la entrevista, la verdad que es muy interesante la explicación que nos da y lo que él plantea hacia futuro, nos hace pensar realmente y nos hace ver que hay otro camino.